la Cuba de hoy, nadie necesita caminar muy lejos si quiere encontrar a las heroínas y a los héroes nuestros. Para este video hay que atarse el moño. ¿Sabes que en Cuba decíamos? Hoy amaneciste con el moño virado. Y bueno, ahora van a ver por qué. Sígueme. Son millones, conforman el cuerpo y el alma de una revolución que resiste y se rehace incesantemente. Son de todos los colores y de todas las edades. Bueno, aquí estoy yo ya, moño hecho, lista para el video de hoy. Y bueno, ya saben que yo ando toda zen, toda en armonía, hablando de paz, amor, iluminación. Y de pronto te encuentras un video en las redes que no sabes qué hacer con él. Y tú dices, no voy a decir nada, pero hay una vocecita dentro de ti que te dice, dilo, 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 dilo. Y ahí me pregunto yo, que ya saben, que por mi profesión siempre estoy en la historia del autoconocimiento. ¿Y por qué tengo yo tanta necesidad de hablar de esto? La respuesta, claro, porque viviste mucho tiempo en Cuba sin poder hablar. Te tragaste muchas cosas que se han somatizado y seguro se seguirán somatizando. Cosas que he sanado y otras que todavía están por sanar. Y llegué a la conclusión de que esta no me la voy a tragar. Y no me la voy a tragar no simplemente porque yo tenga la necesidad de decir que sí la tengo, sino también para que otras personas que andan por ahí un poquito equivocadas sobre la realidad cubana y sobre lo que pasa en Cuba con los cubanos, sepan un pedacito de la verdad. ¿Y por qué digo un pedacito de la verdad? Porque bueno, ya sabemos que la verdad tiene muchos ángulos, muchas vistas. Pero habemos muchísimos cubanos diciendo lo mismo, viendo las cosas desde el mismo ángulo. Y aquí te dejo lo que pienso sobre este tema. El video que me encontré fue el de la persona que está al frente, para no decir que es el presidente porque no fue electo por el pueblo, de Díaz-Canel Bermúdez. No sé en qué lugar estaba hablando, me imagino que haya sido la Asamblea Nacional. No busqué esos detalles porque sabes que no son necesarios. Lo único que es necesario es que la verdad saque a flote y aquí te va. Bien, él habla aquí primero de una revolución que resiste y se rehace incesantemente. Número 1. Las revoluciones son cosas que están cambiando para evolucionar algo. Y en Cuba, en vez de evolucionar, se involuciona. Y eso no tengo que demostrarlo. Es totalmente evidente. Además, para eso hay otros canales de otros hermanos míos cubanos que les puedo recomendar aquí abajo para que vayan y se den gusto o no con todos los detalles, todas las estadísticas y toda la pelusa de la contrapelusa para aquellos que les hace falta eso. Que se rehace incesantemente, tampoco. Creo yo que se destruye incesantemente, que se deshace inevitablemente. No piensan en medallas ni en homenajes porque están empeñados en hacer la vida del día a día. Bien, ¿por qué el cubano de hoy no piensa en medallas ni en homenajes? Bueno, primero, porque un ciudadano que no sea un deportista o que no sea, bueno, es que le dan medallas nada más que a los deportistas, ¿no? En el mundo entero. No sé si le dan a otras personas medallas. En Cuba sí, le daban medallas, sobre todo a las personas que eran de la FARC, del Ministerio del Interior y todas estas cosas. Y bueno, algunos homenajes en educación y cosas así. Pero generalmente las personas en el mundo no están pensando en medallas ni en homenajes. Están pensando
en tener sueños y en vivir sus sueños, en cuál es mi propósito de vida, en qué es lo que quiero hacer con mi vida y cómo voy a lograrlo. En Cuba eso hoy no existe. No existe porque las personas están en modo sobrevivencia. Cuando tengo agua, cuando tengo luz, cuando tengo comida. Si una mujer está embarazada, ¿cómo va a darle a ese niño lo que necesita tener para vivir? ¿Entienden? ¿Cómo pueden salir de Cuba? Cuando están casi que adaptándose a algo, por ejemplo, yo creo que fue el año pasado que se crearon las MIPYMES y mucha gente estaba en contra de las MIPYMES. A mí me parecían bien, en cierto sentido, porque al menos te acercaban los productos que aunque estaban en altos precios, tú los podías adquirir con alguna facilidad en el sentido de que estaba más cerca de ti, más asequible, más accesible. Hay alguna gente que le molestaba porque hay mucha gente que todavía están en la conciencia de pobreza y no quieren que el dueño de la MIPYME se gane dinero. Ok, yo sé que hay muchos dueños de MIPYMES que son parte del Estado. Eso está muy clarito, pero tampoco creo que sean todas. Pero lo importante era que tú veías que algo empezaba a desarrollarse y había mucha gente que le molestaba. Bueno, pues ya ahora las MIPYMES parece que se van del aire también. Entonces, cuando ya el cubano se está acostumbrando a una cosa, ¿qué hace el gobierno? Le cambia todo. Pero no le cambia todo para evolucionar, para desarrollarse, para que tenga una vida mejor. No. Es la chambelona. ¿A qué le llamo la chambelona? A eso que te va a entretener para que tú no pienses en las cosas realmente importantes. Para que tú no pienses en la vida que te están haciendo creer que es la común, que es la mejor. En fin, vamos a seguir mirando el video porque aquí hay muchísima tela por donde cortar. No piensan en perder, sino en vencer. Y si alguien les pregunta en qué andan, dirán que están en la lucha, en la pelea, fajados, sin yo. Bien, Canel, aquí hablas de que la mayoría de las personas en Cuba, cuando tú le preguntas ¿cómo estás? En la lucha, fajado. ¿Y por qué tú crees que se debe eso? ¿A qué tú crees que se debe eso? A que ustedes han creado un sistema donde la gente piensa que tiene que estar luchando primero contra el del lado, porque ustedes se dedicaron a dividir a los cubanos. Eso es primero. Segundo, a pensar que hay un país que está todo el tiempo mirándonos así para invadirnos, para hacernos la vida en yogur, cuando 65 años no ha pasado nada, cuando el 11 de julio no pasó nada. Quiero decir que no invadieron, que no invaden. Porque es un pensamiento tan narcisista, heredado por supuesto de Fidel Castro, de que somos el ombligo del mundo y de que todo el mundo está puesto para nosotros. Eso me imagino, lo voy a comparar ahora como con una mujer que se cree muy bella y no lo es y piensa que todos los hombres la están siempre mirando y acechando. Esa ilusión, vamos a decir así, de la lucha y de estar fajado, ¿a ti te parece bien? Porque tú lo dices como si fuera algo de lo cual enorgullecerse, lo cual nos hace héroes y heroínas. No. Los hace inmensamente infelices. Así de simple. Orar sin arrodillarse porque a su país amado, el imperio más poderoso de la historia, le está negando hace más de 60 años, a sangre fría y con total perversidad, su derecho al bienestar. Esos héroes y heroínas de los que tú hablas, que dices que no lloran ni se arrodillan, creo que estás totalmente desinformado. ¿Sabes cuántas madres y padres se han arrodillado a llorar, a orar, para que sus hijos no vayan al servicio militar porque tienen muchísimo miedo de las cosas que están pasando, pero además
porque ustedes los envían a dar palos en una manifestación contra su propio pueblo. ¿Cuántas madres y padres están llorando arrodillados por un medicamento y por una buena atención médica para sus hijos? Que algunos se mueren en los hospitales porque no hay un medicamento, porque no hay una atención médica, porque no hay los recursos para eso. ¿Sabes tú cuántos cubanos hay dentro del país? No te voy a hablar de los que están fuera, llorando y arrodillados, pidiendo ver a sus seres queridos que quizás no lo vean nunca más. ¿Sabes cuántos están llorando y arrodillados pidiéndole a Dios misericordia para que los saque de esa isla que llamamos isla cárcel? ¿Sabes cuánta gente está orando porque tú salgas de ahí del poder, porque se acabe el comunismo en Cuba, porque se acabe la dictadura en Cuba? ¿Sabes cuántos presos políticos están orando y llorando, y su familia del otro lado llorando y orando para que todo se termine? ¿Cuántos lloran simplemente para tener luz, para tener un plato de comida que darle a sus hijos? A veces pareciera que las neuronas no funcionan bien. Y además, como siempre, el discurso de este gobierno de que todo es culpa de Estados Unidos, que no quiere darle bienestar a los cubanos. Número uno, el gobierno de Estados Unidos no tiene que darle bienestar a los cubanos. Se lo tendría que dar el gobierno cubano a sus propios cubanos. Ustedes, todos los que están dirigiendo el país, cobran y viven muy bien del dinero del pueblo cubano y son los que tienen la responsabilidad y la obligación de que en ese país haya productos, de que en ese país haya comida, de que en ese país haya electricidad, de que en ese país haya libertad, de que ese país la gente tenga ese bienestar del que tú hablas. Mira, si en mi casa las cosas no van bien y mi marido se va con otra, no es culpa de la otra. La otra no me lo quitó. Yo hice algo o dejé de hacer algo para que se fuera. Si en mi casa no hay comida, no es responsabilidad de mi vecina, es mi responsabilidad. Si mis hijos no tienen zapatos, no es responsabilidad de la vecina, es mi responsabilidad. Entonces, hay un problema demasiado viejo, demasiado antiguo, que ya nadie se cree. Bueno, muchos se lo creyeron. Y hay unos pocos en Cuba que creo que todavía se creen el discurso. O no quieren abrir los ojos para ver el real. Que es que ustedes siempre le echan la culpa a otro. Entonces tiene que haber un atisbo de madurez, de responsabilidad, ¿entiendes? Porque las canas que peinamos, las mías no se ven mucho, porque estoy teñida, las tuyas se ven un poquito más. No debían estar por gusto. ¿Te das cuenta? Y bueno, sí, estoy siendo irónica y sarcástica, por si aquí no lo entiende. Lo estoy diciendo. Es mi naturaleza también, parte de ella. Casi siempre la tengo ahí retenida, pero a veces soltarla es un poquito bueno, está un poquito bien. Y no es odio. Vamos a esperar al final del video porque de eso también vamos a hablar, ¿ok? Entonces, asume responsabilidades. Asúmelas. Porque te cuento que en las próximas encarnaciones el karma que viene está duro.
porque vas a vivir todo lo que le has hecho sentir a millones de gente. Estás en un lugar en el que no quisiera estar ni jugando. Entonces, cuando la vida, porque tú no estás ahí por gusto, tú tienes que aprender algo como todos nosotros tenemos que aprender cosas. Cuando la vida te pone en un lugar, tú tratas de hacerlo mejor. Porque a más poder, más responsabilidad. Y más karma también, ¿sabes? Vamos a seguir escuchándote. Están nuestros héroes y mártires, los que, como dijo José Martí, son sagrados porque sirvieron a la patria. Esos héroes que sirvieron a la patria y que hoy, no sé si están en otra encarnación, si hay alguno que sea maestro ascendido, si están en el plano astral o en mental, pero si hay alguno que está viendo Cuba hoy, deben estar o muertos de risa o revolcados, intentando comunicarse contigo y decirte, hijo, ¿no te das cuenta lo que estás haciendo? No me menciones más, que estás mencionándome en vano, pero además estás enlodando mi nombre. Y ahora de lodo y fango vamos a ver este pedacito. Están también los de ahora mismo, los que aún no están en libro alguno, todos los que ponen sus manos e inteligencias en función de Cuba. Ahí te aplaudo, en este pedacito, que estás hablando de los héroes y heroínas, que hoy están poniendo su pedacito, sus mentes, su inteligencia y su corazón en función de Cuba. Eso sí es verdad. ¿Sabes quiénes son? Los presos políticos, los que se pronunciaron el 27 de noviembre, los que tuvieron el 11 de julio, los que han usado su arte como bandera para pedir libertad, los tantos y tantos y tantos cubanos que hay en tantos países del mundo como han encontrado para refugiarse y poder tener una vida digna, y que están haciendo algo, lo que sea, lo que fuere, para que en Cuba haya libertad. Y todos los que también dentro de Cuba lo están haciendo, que son muchísimos. Unos hacen ruido, otros trabajan en silencio, porque te cuento que el bien trabaja calladito y es muy poderoso. El bien es la luz, y cuando esa luz haga así y se revele, como decimos en Cuba, a llorar que se perdió el tete. Pero los que van a llorar no son esos que están en la luz, son los que están en la oscuridad. Díaz-Canel, ¿dónde crees tú que estás? Porque no es lo que piense yo, lo que piense el otro. Yo sé. Esto es para que te lo preguntes tú solito. Cuando estés, no sé, quizá en el baño. Y te digo el baño porque a mí en el baño se me ocurren muy buenas ideas. Y a mucha gente también. Entonces, el baño es como un lugar así muy privado, donde estás contigo mismo. Capaz que ahí, en algún momento, tienes un atisbo, una iluminación, un eureka, ¿viste? Y te das cuenta. Los que saben que el trabajo es la fuente de todo beneficio. Un momento, porque es que yo quiero dejarte hablar, pero no puedo. El trabajo no es la fuente de todo beneficio, corazón. El servicio es la fuente de todo beneficio. Porque si el trabajo fuera fuente de todo beneficio, la gente que trabaja y trabaja y trabaja en Cuba tuviera beneficios. ¿O no? Y ustedes que dicen que se pasan la vida trabajando y trabajando y trabajando para buscar las soluciones del problema de Cuba, tendrían beneficios. Sí, ustedes sí tienen beneficios, lo que no tienen son resultados beneficiosos para el pueblo. Creo que ahí es donde está la diferencia. Los beneficios te los da la libertad de pensamiento, de expresión, de propiedad privada, de libre mercado, de tú hacer con tu vida lo que tú quieras y dejar que el otro también la haga, siempre que no dañe a un tercero, o a un segundo, o a
Asimismo, quizás, el beneficio vendría de que en Cuba hubiera un pluripartidismo. Que si hay otros partidos, lo que pasa es que ustedes no les permiten ser. Habrían beneficios si se derogara esa constitución totalmente errónea que hay ahora, donde se dice que el socialismo es lo único que puede existir en Cuba, como si ustedes fueran los dueños absolutos de la verdad. Y ya comenzamos este video hablando de la verdad. ¿Bien? Entonces, el problema es que es un discurso con el que ustedes le han hecho ver a los cubanos, y de esto habla en un ratico, sobre que trabajar mucho es igual a ser digno y ser humilde. Y hay algunas diferencias por ahí. Los que no reniegan amargados porque algo se ha hecho mal o faltó por hacer, pues se enfrascan en las soluciones. Los que ponen el pecho y manos a la vida y van arrancando pedacitos a los problemas, así como se va arrancando la mala hierba del camino. Esos protagonistas de lo heroico tienen nombres y apellidos. Son nuestros niños siempre alegres. Déjame decirte que estás tocando una parte súper sensible de la población cubana, porque le estás tocando el corazón a las madres y a los padres. Y en las manifestaciones ya se ha visto que las madres son leonas con sus hijos. Los niños siempre alegres en Cuba. De verdad. Estarán alegres los niños en Cuba cuando tienen que pasarse una noche entera sin dormir por apagón, con mosquitos, con hambre, sin leche, sin pan o con un pan agrio. Un niño que ya no puede tener acceso a las confituras, a un caramelo. Vamos no a hablar de las confituras, que a lo mejor les crean un problema de salud. Vamos a hablar de un pedazo de carne que se debieron de comer todos los días. No un pedacito para ver si comiste carne. No, un bistec, un cuarto de pollo, una taza de leche o 2 o 3 si quieren al día. El yogur. Las cosas que los alimenten. ¿Tú crees que un niño que no tenga nada de eso pueda estar alegre? Que tengan que ir a la escuela con los zapatos rotos porque los padres no tienen dinero para comprarle otro. Que tengan que ir con la mochila toda remendada porque los padres no tienen para comprarle otra. Y otros que no tienen ni mochila, tienen que llevar los libros en una java. ¿A ti te parece que esos son niños alegres? ¿A ti te parece que sería bueno? Vaya, es que ni políticamente es beneficioso para ti hablar de la alegría de los niños en Cuba. Son sus maestras y maestros con la humildad como signo y llenos de luces, muchos haciendo maravillas en asombrosos rincones de la geografía. Son nuestros obreros llenos de grasa, de tizno, de fango, pero llenos de coraje mientras limpian un pozo o componen una caldera de termoeléctrica o levantan una torre de alta tensión o un poste que ha sido derribado al suelo por un huracán. Aquí venimos otra vez con el discurso socialista y pobre. Los obreros llenos de tizne, de fango, pero con coraje. Al obrero no hace falta el coraje, déjame explicarte. Porque él en la vida real no tiene que enfrentarse con un león, con una víbora, con un oso. Esa no es la realidad de Cuba. Ese obrero, en vez de tener coraje, debería tener instrumentos para trabajar, herramientas para trabajar, uniformes, botas, transporte, comida, paz y todo lo que no tiene. ¿Por qué? Por el gobierno socialista. Son nuestros médicos, enfermeras, científicos, artistas y creadores. Son todas las emprendedoras y emprendedores que sueñan con el orden, con la limpieza y con que las cosas funcionen bien.
En esta parte aquí no entiendo muy bien qué tiene que ver los artistas, los creadores y los emprendedores con el orden y la limpieza, pero vamos allá. La limpieza que no funciona en Cuba porque hay un mal olor horrible, la basura está botada en todas partes. La primera diferencia que yo sentí cuando salí de Cuba fue el olor. ¿Viste? No hay peste, como decimos en Cuba. No hay. Bueno, si estás hablando en ese sentido, es toda la gente la que necesita y la que sueña con limpieza y orden, ¿ok? Pero nuevamente tocas un punto sensible de los cubanos, los artistas y creadores. Selladas sus bocas por la dictadura. Los emprendedores en un cachumbambé que no se puede imaginar nadie que no viva en Cuba, porque le dificultan absolutamente todo. Y esos sueños que son mucho más allá de orden y limpieza se ven tronchados constantemente por ustedes, porque ustedes quieren tener el control total de todo. Y te cuento, hijo, que ustedes no son Dios. Y hasta Dios le dio a los seres humanos libre albedrío para que se equivoquen. Entonces, si las personas están confundidas, como tú dijiste el 11 de julio, deja que estén confundidos. Deja que se equivoquen. Si tú crees que se van a equivocar, en definitiva, tú te has equivocado 45,000 veces y sigues ahí. Deja que los demás también lo hagan. Aunque bueno, ya tú sabes que te hablé de las consecuencias. Es la familia planchando la camisa escolar a como dé lugar y a toda hora de pie frente a las cazuelas de la casa. Son nuestros jóvenes, esa fuerza sagrada del país, queriendo hacer algo útil. Son nuestros cuadros infatigables, esos que en el terreno deben tomar decisiones audaces y aunar voluntades. Esos cuadros que según tú dices que deben aunar voluntades y tomar decisiones, mira, lo que hace falta es que trabajen, que tomen acción, ¿ok? Que se pasen la vida reunidos, un carro para aquí y un carro para allá. Y te lo estoy diciendo porque yo vivía a 3 cuadras de la sede de gobierno en Matanza. No había combustible, el país en una situación terrible y tú veías 20 autos parados ahí, bien, todo el mundo reunido y sin soluciones. Mira, menos cuadros, más redondito todo, más armonioso, más espiral. Piénsalo, a lo mejor te doy una buena idea. Héroes son todos, absolutamente todos los que no creen en la derrota. Son héroes invencibles. 100 puntos para ti. ¿Viste? Ahí sí te doy la razón. Ahí sí te doy la razón. La verdad es invencible. Y vamos a tener la victoria un día. Y no porque yo me crea que tenga la razón total, sino porque la voluntad de Dios en la tierra es que el bien florezca y sea mayoría. Así de simple. Sin tropezar con una avalancha de obscenidades, insultos, ofensas y mentiras concedidas para denigrar a todo el que asuma una responsabilidad dentro de la institucionalidad, incluso a todo el que decida vivir dentro del país sin denigrarlo. Da vergüenza ver a cubanas y cubanos nacidos, crecidos y preparados profesionalmente aquí, como destilan odio, rabia y desprecio contra la nación que los formó. Tú sabes que hay algo que te aplaudo y que te agradezco. Me hiciste regresar en el tiempo por 2 cosas. Cuando hablaste de los odiadores hace muchos años, Esteban Lazo dijo en una reunión, no recuerdo si también era de la Asamblea Nacional, que había que odiar, así, odiar a aquellos que no hacían las cosas bien. Yo recuerdo que yo en mi inocencia
tuve la idea de, ay, voy a hacerle una carta para ver si él entiende que con el odio no logramos nada, y tenemos que actuar con amor, y que la gente que se equivoca de verdad, lo que hay que desearles iluminación, y a los que están en las cárceles porque cometieron algún crimen, pues entonces hay que educarlos para hacer una sociedad mejor cada vez, ¿no? Por supuesto, eso implicaría que los maestros que se forman fueran realmente maestros y no los emergentes que salieron en aquella época. No tengo ni idea de los que se están graduando ahora, cómo va eso. Bueno, lo que sí seguro estoy que el 99% que está todavía estudiando, está estudiando y cuando coge títulos se va. Entonces, si vamos a hablar de odio, tenemos que recordar y dejar bien claro que los que yo vi destilar odio durante mis 50 años de vida en Cuba fue a los gobernantes de Cuba, hablando todo el tiempo mal de los Estados Unidos, hablando mal de los cubanos fuera, hablando mal de los cubanos dentro que no estaban de acuerdo con ustedes. Me parece que los que impulsaron a los cubanos a atacar a otros cubanos fueron ustedes mismos, a gritarles improperios en las calles, a sacar a los niños de las escuelas para que formaran parte de esa cochinada, de esa bajeza, a tirarle huevos a esa gente. Me parece que el odio fue totalmente manifestado el 11 de julio cuando tú diste la orden de combate contra las personas que se estaban manifestando, pidiendo libertad para sus vidas y para su país. Esto como ves todavía me mueve, ¿viste? Por eso seguro es que estoy haciendo este video. Y sabes que yo sentí mucha vergüenza. Vergüenza de ustedes. Vergüenza ajena. De que un cubano, nacido en el mismo lugar que yo, pusiera a otros cubanos en contra. Cuando Humberto López se paraba en la televisión a denigrar a los artistas que en algún momento se hayan atrevido a disentir de sus ideas. Eso me da vergüenza. Entonces, mira, si la estás sintiendo tú ahora, pues bueno. Todo el mundo anda sorprendido por ahí porque este obviamente no es el único video que te han hecho. Realmente no creo que merezcas tanto, pero obviamente ya dije al principio del video por qué los cubanos que estamos fuera, que podemos hablar, hacemos esto, para que los que todavía están dormidos entiendan. Como si se sintieran parte del norte revuelto y brutal que nos despreció. Voy a confesarte algo, Díaz Canela, esto es así, directico para ti. Yo soy terapeuta y muchas veces en Cuba dije, qué bueno que fuera mi cliente. Porque te juro así desde lo más sagrado de mi corazón que no te deseo ningún mal. Porque de todas maneras, ¿para qué te voy a desear mal si tú solito te lo estás trayendo para ti todo el tiempo? Lo único que pido es misericordia, iluminación. Que Dios te ilumine. Porque en definitiva, tú tienes un santo ser de Cristo igual que el de todo el mundo. Y este video no es para ti nada más. Es para toda la cúpula en Cuba, ¿ok? Así que pueden distribuirlo, multiplicarlo, apropiárselo. En el sentido del mensaje, obviamente. Es para todos ustedes. Es para todos los que todavía aplauden el comunismo. Para todos los que todavía piensan que Cuba es ese faro de libertad, como decía hace unos días en el video anterior que hice relacionado con este tema.
Entonces, bueno, Díaz Canel, ya terminamos hoy por esta noche y espero que por siempre. Ojalá y no tenga yo que hacer otro video con este tema porque realmente no es la función de este canal. Este es un canal para inspirar a las personas. Así que si tú, que no eres Díaz Canel, te quedaste hasta el final y no te has suscrito, suscríbete, dale like y comparte para que este video llegue a muchas personas, especialmente para aquellos que todavía lo necesitan. Te dejo como siempre un abrazo llenito de bendiciones.